Seguimos en la radio pública municipal, última edición de RPM Dialoga, este espacio, esta instancia que hemos pensado para poder charlar con los candidatos y la candidata a intendente, para conocer sus propuestas y también responder las preguntas de nuestra audiencia. Lo tenemos en el piso a Matías Taceta, diputado nacional y candidato por Juntos por el Cambio. Bienvenido, Matías, a la radio pública municipal. Verdadero placer que te hayas acercado hacia nuestro estudio. ¿Cómo va? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia y a los empleados municipales, porque sé que hay muchos empleados y empleadas que escuchan la FM municipal, así que un saludo enorme para ellos. ¿Cómo estás, Matías? Ya con una recta final, bueno, venís también de una instancia, una mesa de diálogo junto a otros candidatos en el programa de la colega Paula Moreno, pero ¿cómo te encontrás a pocos días también de los comicios el próximo domingo? Muy tranquilo, muy conforme por todo el trabajo que hizo el equipo. Venimos trabajando desde hace más de un año y medio. Cuando dije que iba a ser precandidato o candidato a intendente, fue hace mucho, y todos decían que en el manual de la política eso estaba mal, porque uno terminaba advirtiendo a los competidores o a los distintos partidos políticos que era la persona al cual le tenían que pegar o desgastar. Pero yo lo decía porque quería convocar a los vecinos y vecinas que querían conformar las mesas de trabajo. Siempre digo que hay que llegar con una propuesta de ciudad, hay que llegar con un plan, hay que llegar sabiendo lo que hay que hacer desde el momento cero en el cual uno asume, y para eso lleva tiempo, y lleva mucho tiempo y mucha coordinación de equipos. Equipos, en algunos casos, mesas de trabajo de más de 5 o 6 integrantes, otras mesas que solamente trabaja 1 o 2 personas, pero en la elaboración de los distintos proyectos, la coordinación de esas personas, lleva mucho tiempo. No se puede ser candidato o elevar una propuesta seductora a la comunidad de un día para el otro, y creo que se está viendo. Nosotros planteamos 10 ejes de campaña o de gestión, en los cuales cada eje tiene más de 25 propuestas, y lo fuimos comunicando a partir de que nos lanzamos como candidatos ya hace un mes, después de las internas dentro de Juntos por el Cambio, y esta semana terminaremos de comunicarle a los vecinos cuál es la propuesta, y bueno, esperar el 30 de julio a ver si convencemos que somos la mejor opción para la ciudad. Matías Taceta con nosotros acá en la radio pública municipal. Una pregunta como para romper también un poco el hielo, diría Julio Leiva. Tiene que ver con algunos comentarios o algún señalamiento que se ha hecho en torno a la continuidad o no de la actual gestión. ¿Cuáles son los aspectos de continuidad y cuáles son los aspectos de diferencia con la actual gestión en tu propuesta? La continuidad, yo formé parte del municipio durante 10 años, cuando me tocó irme para asumir como diputado nacional. Llevaba el pin del escudo del municipio, del escudo de la ciudad, y siempre dije, o cuando me preguntaron en ese momento para Diputados TV qué era ese escudo, dije que yo me sentía un empleado municipal que había llegado al Congreso de la Nación. Creo que en la persona de uno está el trabajo que hace o hizo para el municipio, independientemente de las gestiones. Fui parte de la gestión del ex intendente William, también fui parte de la gestión actual del intendente Ongarato, pero siempre marcando la impronta de lo que uno quería hacer. Uno tiene que dar todo, tiene que esforzarse, independientemente de quién sea el partido político que esté liderando o esté comandando el municipio, pero hablar de la continuidad o no de la gestión de Ongarato, me parece que todos somos distintos. Él es distinto también a su padre, que fue intendente. Cada uno le pone su impronta, y no es por participar dentro de una gestión es que uno termine siendo la continuidad. Uno se va formando en el municipio, uno va aprendiendo mucho. Aprendí mucho de William, aprendí mucho de Sergio, pero bueno, uno tiene su formación no solamente profesional, sino la formación en su vida que lo va marcando. Uno estudia continuamente. A mí me interesa mucho la cuestión municipal. Me he tomado largos años en analizar cada uno de los municipios, visitar municipios, ver qué cosas se hacen bien y poder copiar acá en Esquel, siempre buscando cumplir con los objetivos
siempre buscando que la ciudad crezca, que creo que es lo más importante, y siempre buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos, que tiene que ser prioridad para cualquier candidato. Arrancando también por uno de los ejes que por lo general suele quedar como al final, ¿no?, de los debates, de las entrevistas, de las exposiciones. Bueno, la radio pertenece a la Secretaría de Cultura, antes pertenecía a Gobierno, en por ahí el tema del organigrama y de la gestión y de quienes están a cargo. ¿Qué visión tenés vos sobre cultura y si has podido realizar un diagnóstico también y comparar, por ejemplo, la Secretaría de Cultura con la de otros municipios? Sí, he comparado mucho. Hay distintas modificaciones que nosotros planteamos en la estructura municipal para la próxima gestión. Lo que he hecho es analizar el municipio en sí, en estos tantos años que estuve dentro del municipio, para ver por qué motivo cada una de las áreas estaba dentro de cada secretaría. Y es como decís vos, en algún momento perteneció a Gobierno la FM municipal, después se la pasó a Cultura, lo mismo pasó con empleo, era producción de empleo, ahora pasó al área social. ¿Por qué discapacidad está en el área social, siendo que es un área transversal o tendría que ser transversal? Entonces desarmé todo el municipio o toda la estructura y empecé a pensarla de cero, con muchas modificaciones. Eso no implica cambios en cuanto a los empleados, pero sí hacer un municipio más ágil, que el municipio sea un solucionador de problemas y no un estorbo para el contribuyente o vecino que necesite de algún trámite o necesite la ayuda del municipio. Y en cuanto a la cultura, lo primero que analicé fue la sinergia que tiene que tener con dos secretarías más, como son la de turismo y la de deportes, crear una coordinación entre las tres áreas para que en conjunto puedan hacer que los tres crezcan. El turismo crece de la mano de la cultura y el deporte, y lo mismo la cultura de la mano del deporte y el turismo. Hay que trabajar en conjunto, siempre se pensó, pero nunca se logró. Esa es una de las primeras modificaciones, y después plantear la separación de cultura y educación. Creo que la educación, como la salud, es la base de toda sociedad, y se tiene que involucrar. El municipio, sea quien sea el intendente y sus funcionarios, tienen que involucrarse en estos temas que son tan importantes para la comunidad y que hoy en día quizás no se le da la importancia dentro de lo que es el municipio. Se dice la educación y la salud es provincial o es una incumbencia provincial, pero tenemos que trabajar desde el municipio para acompañar a las gestiones provinciales en la educación y la salud. Y es por eso que se planteaba la separación dentro de la Secretaría, y que acompañe la educación a la educación formal, y trabajar también la educación no formal. Bueno, resulta muy interesante esto que vos mencionás sobre la articulación entre las áreas, porque ha sido también uno de los objetivos cuando comenzó el proyecto de Cultura en Altavoz, este espacio a través de la radio pública municipal, pero detectábamos también un problema de comunicación interno que hasta el día de hoy no podemos sobrellevar, por ejemplo con deportes y turismo, que son áreas que tienen muchísimo para contar, pero por ahí no aparece como esa perspectiva transversal en torno a la comunicación. Ya vamos a hablar un poquito más de educación, porque también retomás uno de los ejes muy importantes que tiene la municipalidad, como es Esquel Ciudad Educadora, que también ha dado forma, al menos desde lo enunciativo de tus propuestas, como Esquel Ciudad ¿Qué? Pero tengo una pregunta también dentro de trabajadores, dentro de la Secretaría, y me dicen si ¿conocés sobre la existencia de programas de la educación no formal, ya que lo retomás, como el programa Aprender, que acciona en contextos de encierro y vulnerabilidad social, los TANFI y los TANFOC, y cuál es tu opinión de ellos, y si es que hay también una propuesta pensada para estos programas que ya existen, insisto, dentro de la educación popular, la educación no formal. La educación no formal hay que acompañar no solamente con talleres. Los talleres tienen que ser no solamente acá en el Melipal, sino que volcarse a cada una de las sedes vecinales. Hay que acompañar a los vecinos, y más aquellos vecinos que no tienen la posibilidad quizás económica de acceder a una educación, en este caso una educación no formal. Ir a buscar a esos vecinos, comunicarles cuáles son las distintas alternativas que tenemos desde el municipio, un plan de alfabetización, no solamente alfabetización como la conocemos, sino también la alfabetización digital. Hoy en día todo pasa por la computadora y por nuestros teléfonos. En su momento, cuando estuve en el municipio, hemos firmado un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para la implementación de
aprender programando o culminar el secundario. Creo que hay que apostar fuertemente a la educación, a la formación de nuestros vecinos y vecinas, desde los más chicos, porque en esa formación de cada uno de nosotros como seres humanos está el puente al trabajo. Hay que pensar la vida de uno en la formación de sus capacidades, acompañar a los que menos posibilidades tienen hoy en día para poder tener un salto de calidad en sus vidas y poder llegar al mercado laboral de la mejor manera, y poder desempeñarse, porque se nos pasa la vida, y siempre digo, no hay nada más importante en la vida de nosotros que el tiempo, y tiempo que se pierde no vuelve atrás, y creo que el municipio tiene que ser un actor principal a la hora de formar a su comunidad. Sí, resulta interesante esto que marcás, porque bueno, justamente los talleres municipales ya se encuentran dentro de las sedes vecinales, de las diversas sedes vecinales, y también algo que suele decirse es acercar la cultura a los barrios, pero los barrios también generan cultura, tienen su cultura, y también existe este programa de alfabetización municipal dentro de los puntos digitales, que es como también intentar achicar la brecha. Sí, yo no digo que no existan, lo conozco porque, vuelvo a decir, formé parte de 10 años del municipio y Sí. sé cuáles son sus programas y proyectos, pero lo que hay que hacer es comunicarle al vecino que tiene esta posibilidad, porque lo que vemos es que la participación por parte de nuestros vecinos y vecinas es muy poca. Hay que ir a buscarla a la casa, si es necesario, y quizás a la gente que menos tiene ve el Melipal como si fuera algo inalcanzable. Me ha tocado caminar mucho en la ciudad y hablar con muchos vecinos y lo ven como algo ajeno a ellos. El Melipal sería el gran museo y ellos quieren que se vaya directamente a las sedes y que vaya a las sedes con los talleres que ellos quieren. O sea, no se le puede forzar al vecino determinado taller. Hay que ser más democrático, hay que escuchar. Siempre digo que gobernar es escuchar y después solucionar, y son muchos los vecinos que piden para sus hijos clases de apoyo. Nosotros planteamos un trabajo articulado con los institutos de formación para que las prácticas de quienes estén estudiando las hagan en las sedes y le den a los chicos, los más chicos, estas clases de apoyo que tanto están necesitando, porque ven que en la educación formal no se están formando, no se están formando de la mejor manera, porque ya sea por falta de clases, por paro, por lo que pueda llegar a pasar. Estos últimos 4 años la educación no fue muy buena, pero es la desesperación de los padres de ver que se les pasa la vida a los chicos y que no tienen la capacidad, al menos, de poder leer un texto o interpretarlo, en el peor de los casos, ¿no? Es muy interesante también el diálogo y qué te comentan los vecinos cuando vos visitás los barrios. Ya vamos a charlar un poco de eso también para ver cuáles son los principales inconvenientes o problemáticas que identifica el vecino o la vecina dentro de la comunidad. Pero hablando un poco de esta mirada de educación, vos dijiste que pretendés o proponés, mejor dicho, como una separación entre cultura y educación. Desde el año 2008 es que eres una ciudad educadora, ¿no? Tiene ese emblema. ¿Qué valoración haces vos de esta distinción que tiene Esquel, que es es la única, de hecho, ciudad de la Patagonia que tiene este emblema? ¿Qué valoración haces del trabajo que se viene realizando en este sentido y qué propuestas hay también para fortalecer o continuar, si se quiere, con Esquel Ciudad que Educa? Sí, dentro de los ejes de campaña o ejes de gestión, uno de los ejes es Esquel Ciudad Educadora. Tenemos toda la propuesta y toda la intención de trabajar en este eje, que la educación sea lo más importante posible dentro de la estructura. Uno cuando habla de Secretaría de Cultura, habla de cultura. Muy pocas veces uno nombra cultura y educación, y que sea una ciudad educadora que no quede solamente como un sello, sino que trabajar para mantenerlo, ¿no? Hacer partícipe a todo el municipio y a toda la ciudad. Uno no tiene que distinguir y tiene que decir, bueno, el municipio termina dentro de las paredes del municipio, sino que el municipio tiene que trascender las paredes y entre todos tenemos que formar la ciudad, y la educación es todo, ¿no? Así como la cultura es todo, hay que darle la importancia que se necesita, tener la articulación con la educación formal, tener que poder hablar con los directores, independientemente de las cuestiones políticas, que quizás eso empaña mucho el día a día, porque que uno figure o no figure el otro hace que lo más importante, que es brindar un buen servicio, se termine postergando, pero creo que
tenemos que hacer valer ese sello tan importante que es Esquel como ciudad educadora. O sea, vista como una perspectiva transversal, decís, y articulada, por ejemplo, como mencionabas recién, con otras secretarías o áreas como puede ser deporte y turismo, en uno de los ejes que vos planteás. Sí, la articulación entre áreas, dentro de lo que es la estructura, también va a haber una creación de la coordinación. Creo que la coordinación de gabinete es importantísimo para que todas las áreas que son transversales, hablaba yo de discapacidad en su momento, la discapacidad es transversal a todo, no es solamente una cuestión social, la discapacidad está en obras públicas, está en turismo, está en deportes. Esas áreas tienen que converger en lo que es la coordinación de gabinete. ¿Por qué? Porque tiene que tener diálogo con los demás secretarios. Como quizás uno en el día a día habla con su secretario o su superior directo y no trasciende otras secretarías. Vemos que son 10 secretarías como gabinetes estancos donde no hay una fluidez no solamente de la información sino del trabajo, y en el trabajo en conjunto está el valor agregado que le podemos dar como municipio, y hay que estar con la cabeza por encima de todo, por encima de todas las áreas y coordinando esas áreas, que no tenga que depender solamente de la voluntad o la amistad de un secretario con otro, sino que tengan que entender que venimos acá a trabajar y ser lo mejor dentro del servicio público. Somos servidores públicos y tenemos que actuar en consecuencia. Recién mencionabas una cuestión muy interesante, ¿no? que tiene que ver con la formación que a veces ocurre dentro del municipio. Esta es una radio municipal y creo que está buenísimo hacernos eco también de los trabajadores y las trabajadoras del municipio. ¿Hay algún diagnóstico sobre el empleo municipal y si también hay alguna propuesta para, entre comillas, jerarquizar, formar, especializar a aquellos trabajadores que ya se encuentran dentro del esquema municipal y por ahí no tienen la formación adecuada, teniendo en cuenta que la municipalidad es un servicio que tiene que agilizarse también y tener personas idóneas dentro del mismo? Bien, en su momento, cuando estuve en el municipio, planteé la necesidad de implementar un programa. Uno tiene que pensar en políticas públicas más que en política de gobierno, algo que trascienda al gobierno vigente y que continúe en el tiempo. Si una política pública es buena, seguramente sea quien sea el que viene después, la continuará. Las políticas de gobierno terminan cuando termina un gobierno y es empezar de cero. Creo que hay que dar un salto de calidad en la política y pensar en que uno está de paso y que tiene que dejar su huella. En su momento había pensado, dado que conozco gran parte de los empleados y soy una persona de números, me encanta la estadística, casi el 50% de los empleados municipales no tenían el secundario terminado. Entonces lo que se había planteado era, primero, aumentar el monto que cobraban por título secundario, por título terciario, universitario. Fue una política implementada en conjunto con el gremio, porque fue un acuerdo con el gremio, aumentar ese ítem, aún sabiendo que no eran la totalidad de los empleados los que cobraban ese ítem. Y también, durante mi gestión en la Secretaría de Hacienda, era pagarle a los contratados, a aquellos empleados municipales que no estaban formalizados, sino que tenían un contrato de locación de servicio, también ese adicional. Ser justos y premiar a aquel que se va formando. Se implementa esta política o se intenta implementar junto al gremio, de que aquellas personas que quieran terminar el secundario tengan la posibilidad de hacerlo, destinándole una hora de su horario de trabajo y poniéndole un tutor. Yo siempre digo que cuando se hacen las cosas en conjunto es mucho más fácil, más con un grupo humano al cual uno conoce porque trabaja día a día con ellos, y ponerle un tutor para que no se desanimen. Esa fue una política que quise implementar durante mi gestión. Después me fui al Congreso de la Nación, pero seguramente si logro ser intendente dentro de la estructura municipal y dentro del área de educación va a estar ese programa. Y después todas capacitaciones
que se necesiten. Cada área y cada secretaría es un mundo distinto y necesita capacitaciones distintas. Hay que invertir en capacitaciones, escuchar primero al empleado para ver en qué se quiere capacitar, pero la formación que uno tiene dentro de su trabajo le sirve también para desempeñarse fuera del municipio. Tenemos mensajes que llegan al 33 66 18, algunos retomando preguntas pasadas, como repreguntando también, pero puntualmente sobre este tema, para no volver, me dice Nivia Antinao, ¿qué piensa sobre los contratados municipales? Bueno, imagino que también hace referencia a la condición laboral en la que se encuentran, y si hay alguna propuesta también en torno a, bueno, al Estado que vos decís sí, de mira, contrato. Durante mis años en el municipio lo que buscábamos era que los contratados logren ganar lo más parecido posible a lo que era un empleado de planta. Eso llevó tiempo, porque no es fácil, porque cuesta mucho dinero, pero ¿qué era lo que buscábamos? Que al equiparar los ingresos de bolsillo de un contratado y de un empleado de planta, solamente se tenía que hacer el esfuerzo a la hora de pasar a planta al personal en las cargas sociales. Que la única diferencia sea eso. Históricamente había mucha diferencia entre lo que cobraba un empleado de planta, no sé cómo estará ahora el municipio, pero te digo lo que veía yo cuando fui funcionario. Queríamos lograr eso, que a igual trabajo, igual ingreso, y después se hizo un trabajo que dio sus frutos, porque se pasaron, creo que fue la gestión que más pases a planta tuvo en los últimos años. Se han pasado 72 empleados, 60 pues se pasaron todos juntos, cosa que no se había dicho nunca, y el trabajo dignifica los ingresos en blanco también, pero tiene que haber algún compromiso por parte de los empleados de dar lo mejor. Siempre digo, uno tiene que dar el ejemplo como funcionario, como jefe, y eso contagia al empleado. Cuando el empleado ve que el funcionario no trabaja, o que llega tarde, o que no toma ninguna decisión, desalienta. Y nunca le voy a echar la culpa al empleado por el trabajo que no hace, sino al jefe. Los jefes que cobran como jefes tienen que actuar en consecuencia, y tienen que trabajar de la mejor manera y dar el ejemplo. Y hay que valorizar al empleado municipal. Lo he hecho en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda era la única secretaría que no tenía funcionario político, más que yo, porque era el secretario, pero toda la estructura municipal dentro de la Secretaría de Hacienda estaba desempeñada por empleados municipales que se habían formado, que habían ido a la facultad, que se habían esforzado mucho para capacitarse y formarse, y era todo un premio llegar a los cargos directivos, que son director de administración, director de tesorería. Todas las direcciones estaban desempeñadas por empleados. ¿Y qué era lo que buscaba? Que independientemente de quién esté como secretario, los empleados sabían el trabajo que tenían que hacer y lo iban a hacer de la mejor manera. Respondiendo o retomando un poco la pregunta por ahí más hacia las propuestas, digo, vos proponés volver a conocer o a evaluar cuál es la situación actual de los contratados. Creo que, si no me equivoco, entre 100.000 y 150 más o menos andan los sueldos, y en planta, dependiendo de la categoría, bueno, son superiores en su mayoría a los 200.000 pesos. Hay una brecha, y también hay un tema por ahí que tiene que ver con aguinaldo, con paritarias, que no está muy claro para los contratados. ¿Cuál sería la propuesta puntual para en esta búsqueda de no separar o distinguir entre un empleado y un contratado? No solamente se le pagaba un premio en su momento para no perjudicarlo, porque a algunos le pagaban el aguinaldo y a los contratados no, sino que se los trataba igual, se los tomaba como un empleado más, y es por eso se buscaba la equiparación, lograr que tenga un sueldo digno y que tenga el mismo compromiso que un empleado municipal. Yo no hacía distinción entre un empleado y un contratado, sino que eran todos colaboradores, y bueno, y ya ha trabajado. Es el municipio con mayor porcentaje de empleados que están en planta. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Porque es un sacrificio de muchos años para poder lograrlo, y se ve cuando uno lo compara con otros municipios, que quizás los sueldos son mucho menores. En municipios de la provincia es el municipio con mejores sueldos después de Comodoro. Cuando me tocó ingresar al municipio,
13 categorías estaban por debajo del salario mínimo vital y móvil, y en un trabajo en conjunto, y no lo voy a negar, junto al gremio, se logró lo que es hoy en día. Ninguna categoría está por debajo del salario mínimo vital y móvil, y se le dio dignidad al empleado municipal. Nos llega una pregunta, bueno, hoy lo comentabas temprano en otro medio, pero bueno, la audiencia de la radio dice que me gustaría que Matías cuente lo sucedido ayer en el gimnasio con la banda Al Rojo Vivo, bueno, aclarar esa situación, es una de las consultas que nos llega al 33 66 18, leemos todo lo que nos llega, así que sí, ahí está va, perfecto, uno tiene que aclarar, por eso está en política y tiene que aclarar todo lo que le preguntan. Lo aclaré también en otros medios que me han preguntado hoy. En su momento la banda había anunciado que iba a ser el domingo una presentación en un acto de campaña. Acto de campaña que no se hizo porque se iba a hacer en el Club San Martín y lo cancelamos porque no creía conveniente mezclar un espectáculo con un acto político. Quien va a escucharme o va a escuchar al candidato a gobernador hablar sobre política, quizás no es la misma persona que va a ver un espectáculo. Y viendo lo que había pasado el martes pasado, martes o miércoles, ya perdí los días, en Trelew, la violencia que hay en la sociedad y cómo se confunden las cosas cuando está la política de por medio, decidí que no íbamos a hacer un acto, no creía conveniente hacer un acto partidario. La gente que nos acompaña sabe cuáles son nuestras propuestas, el independiente también, porque le gusta leer cuáles son las propuestas. Y como ya estaba contratada y había tocado la banda en un acto político el día sábado en el Maitén y estaba acá en la localidad, se ofreció tocar en la Expo Esquel el día domingo, lo que estuvo mal, y pido disculpas si a alguien le cayó mal, es que nos hayan agradecido, tanto a Nacho como a mí, de la presencia acá en Esquel. No era la voluntad, y una vez que escuché que lo que estaba sucediendo, tomé la decisión de irme de la Expo. Me hubiera quedado porque me gusta mucho la cumbia, pero bueno, me fui porque no creía que sea conveniente para la gente confundir una exposición que organiza muy bien todos los años la municipalidad con un acto político. No era esa la voluntad, por eso fue que cancelé lo que iba a ser el acto en el Club San Martín. Matías, pasamos a un eje que tiene que ver con la radio pública y el eje de comunicación, eje que muchas veces es visto como sectorizado, ¿no? La comunicación corresponde a prensa, la comunicación corresponde a los medios particulares, pero esto es una opinión personal, adquiere muchísima más potencia cuando se transversaliza este concepto, al igual que la educación. ¿Qué mirada tenés sobre puntualmente sobre los medios públicos y qué lugar tendría este medio y la radio pública municipal, digo, dentro de una futura gestión? ¿Cómo decís vos? Es transversal, como varias de las áreas que así lo son, y sin embargo están sectorizadas en alguna secretaría. Y se pierde el valor, ¿no? Cuando uno lo pone en una secretaría, parece que es solamente que vas a comunicar cuestiones de cultura, como es en este caso, y no es así, no tendría que ser así. La idea es que esté dentro de lo que es la unidad de intendencia. Yo no hablo de prensa, sino que hablo de comunicación al vecino. Nosotros no hacemos prensa eran los periodistas y los diarios y los medios digitales. Yo hablo de comunicación al vecino. Tenemos que comunicar todo lo que hacemos, transparentar todo lo que hace el municipio y estar muy cercano al vecino. Que el vecino vea las cosas que estamos haciendo, vea cuáles son nuestros proyectos, escuche de parte de nosotros cuáles son las distintas cuestiones que vamos a plantear en los distintos meses, pero hay una falta de comunicación por parte de los vecinos que es alarmante. Quizás la gente no se entera de cosas que pasan en la ciudad, o se entera tarde o se entera después de que suceda, y creo que hay que llegarle al vecino de la mejor manera, y nada mejor que comunicando. La comunicación hoy en día es elemental para todos. A mí me sorprende la cantidad de gente que me conoce y sin embargo no he compartido quizás ni una charla, pero tanto en redes sociales o en entrevistas que he tenido en distintas FM o yendo al canal, hace que lo sientan a uno como parte de su vida,
y creo que la comunicación es también gobernar, ¿no? Si uno gobierna, tiene que comunicar todos sus actos y que la gente vea cómo estamos desempeñándonos. Mencionabas una unidad en la Intendencia de Comunicación al Vecino. ¿La radio entonces estaría dentro de esa unidad en tu organigrama, sí, digamos? ¿Y sí. cómo se potenciaría el recurso que ya existe? Bueno, contamos con 18 programas de producción local. Dentro de esto que vos mencionás, existe un programa destinado a conectar las sedes vecinales, denominado Mateando con el Vecino, y otros programas también dependientes, por ejemplo, a la Dirección de Género y Diversidad. Bueno, varias propuestas de producción local. Sí. Digo, volviendo un poco al eje de la pregunta, ¿iría en la unidad de la Intendencia y cómo se potenciaría el recurso y también el rol que tiene la radio dentro de la comunidad, entendiendo a veces también la comunicación como una instancia constitutiva y como un derecho, ¿no? Se potenciaría muchísimo porque al ser transversal a todas las áreas, tendría la obligación todas las áreas de comunicar lo que están haciendo o lo que van a hacer, y sería como una obligación de cada una de las áreas de cumplir con la unidad de intendencia, y en este caso con la FM municipal, cosa que no pasa hoy en día con la FM estando en cultura. Si vos llamás a un secretario para que explique o para que te diga cuál es los distintos cronogramas o calendarios que tiene tanto deporte o qué se está haciendo en turismo, difícilmente te presten atención o te colaboren o te ayuden en lo que estás pidiendo. Sucede. Pero otra cosa, sí, ya lo sé, pero otra cosa es cuando pertenece al área de intendencia, donde detrás de la FM estaría el intendente municipal, ¿no? Mensajes que llegan, bueno, estamos acá con Matías Taceta, te recuerdo por si recién sintonizaste la radio pública municipal Esquel en la última instancia de RPM Dialoga, y nos llega también un mensaje a través del 33 66 18, para que lo estoy deduciendo un poquito, hace referencia a la estructura de trabajo de las diferentes áreas, bueno, la modificación del organigrama, pero también a la Secretaría de Cultura en puntual, si tenés algún nombre pensado, si se puede comunicar, quiénes te acompañarán, quiénes referenciás vos dentro del equipo de trabajo de cultura o de otras áreas que quieras mencionar. Yo valoro mucho al empleado municipal, lo dije y di el ejemplo de la Secretaría de Hacienda. Hay que hablar con los empleados, ver la posibilidad de que se sigan desempeñando o que se desempeñen en los cargos directivos y después formular esta separación, que lo planteé hoy, tanto de cultura como de educación. Dentro del equipo de trabajo y quienes han formulado el plan estratégico para cultura, que el eje se llama Esquel Ciudad Cultural. Sí. Yo lo que planteo es que Esquel sea la capital cultural de la provincia. Posicionar Esquel no solamente como la capital de la cultura, sino también capital del turismo, capital del deporte. Tenemos muchísimos hacedores culturales que pueden hacer valer esta posibilidad de llegar. Yo siempre digo que los objetivos los pongo bien alto para trabajar mucho y alcanzarlos, y sea quien sea el secretario, director de cultura, director de educación, va a tener en cuenta que el objetivo mayor es posicionar a la ciudad y que hay que trabajar mucho para eso. Hay equipo y hay gente que seguramente después se terminará incorporando en caso de ganar las elecciones, pero soy una persona que le encanta trabajar en equipo. Okay. Ninguna persona por sí sola sabe de todos los temas, y uno cuando elige a sus funcionarios los elige como colaboradores, especialistas en cada uno de esos temas, y quiero a los mejores en cada una de las áreas, y quiero a las personas que se le dediquen todo su tiempo a la ciudad. Bueno, intuyo que ya estuviste dialogando también con el equipo. Esto generalmente no suele decirse previo a las elecciones, sobre todo por una cuestión también de que prevalezca y se cuide, ¿no? Hay que preservar los nombres. Hay que preservar los nombres, ok. Seguimos leyendo algunas preguntas, ya prometo concluir. Nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero... Yo con mucho gusto me quedo y vengo no solamente ahora, sino después después de las elecciones. Dale. Nos llegan propuestas también en eso que plantea de los talleres, es lo que se hace actualmente en relación a lo que plantea, está al tanto de los proyectos base de los TANF y los TANFOC, y si hay propuestas también para el área de patrimonio, pensado en la pinacoteca, el patrimonio
tangible, intangible, ¿no? que tiene también dentro de la Secretaría de Cultura. El día miércoles vamos a estar comunicando el eje que se llama Ciudad Cultural, que es Ciudad Cultural, y ahí van a ver, hay más de 30 propuestas para esta área tan importante que tiene el municipio. Perfecto. Bien, una última pregunta que tiene que ver también con preservar los edificios, hablando de patrimonio, ¿no? Tiene que ver con el cuidado de los edificios, ¿no? En esto que es el patrimonio, que la municipalidad, como dije anteriormente, presta un servicio, ¿no? ¿Cuál es la situación actual o si hay alguna propuesta de mejoramiento para aquellos edificios municipales o aquellas instituciones que a veces tienen dificultades también, dificultades edilicias, puntualmente caso de Belgrano 330 con el tema del taller de alfarería que nos ha llegado un mensaje hace muy poquito y bueno, otros estratos municipales, otras instituciones? Hay que gestionar y gestionar mucho, hay que tener proyectos para poder solucionar los problemas que tiene el municipio hoy en día. Sé de los problemas que tiene Belgrano 330 en cuanto a las goteras, en cuanto a la falta de gas, la falta del medidor. Es un trabajo que hay que tener un proyecto integral y hay que gestionar los fondos. Los parches no sirven, nunca sirvieron. Uno puede tapar una gotera, pero el otro día tiene dos y no es la solución. Uno tiene que estar cómodo en su lugar de trabajo, siempre lo dije. Uno tiene que estar cómodo y pensar solamente en brindar un buen servicio a la comunidad y no estar pendiente de que si el ambiente de trabajo o el lugar donde estoy trabajando no cumple con las condiciones mínimas, ya sea de seguridad o estar en un lugar donde no sea apto para desempeñar de la mejor manera el trabajo. Creo que lo hemos hecho en varias de las secretarías. Hay que seguir trabajando porque hay secretarías que lo necesitan más. Uno de los ejemplos fue la compra de los camiones compactadores para la gente de ambiente. Es darle también calidad al trabajador y bienestar, ¿no? Y se me agradeció mucho en su momento. Sí. Perdón que te interrumpa, pero ya que hablas un poco del tema ambiente, has recorrido la planta, intuyo que no solamente ahora, sino tal vez anteriormente, ¿cuál es la valoración que haces del modelo que tiene la planta actualmente y si hay propuestas? Hay que cambiarlo, Lo que uno tiene que hacer el ejercicio mental, ya sea en la familia, en las instituciones, en las empresas, de tratar de generar la menor cantidad de basura. O sea, no es que nosotros una vez que sacamos la bolsa a la calle ya no es nuestro. Lo que nosotros estamos generando es lo que después termina en la disposición final. Hay que hacer plantas de transferencia, lograr llevar la menor cantidad de residuos a la planta de tratamiento, que la separación se haga en esta planta de transferencia, que se haga compostaje en distintas localidades, distintas partes de la ciudad. Una vez hablaba sobre el vivero municipal, tener el espacio adecuado para, no te digo que todo lo orgánico se trate, porque es imposible, pero también estuvimos con la gente del hipódromo, donde hay lugares donde se puede hacer compostaje y ellos están dispuestos porque tienen bosta de los caballos que se puede utilizar para generar compostaje y que eso genere la economía circular y evitar tener que tirar todo a la fosa. Vemos que la inversión que se hizo en el módulo en la planta de tratamiento, que tenía una vida útil o iba a tener una vida útil de 5 años, alcanzó para solamente 2 años. Eso quiere decir que si bien la población crece, la población también genera mucha más basura. No es consciente, hay que educar. Yo siempre digo que en mi casa tengo 3 tachos, separo todo y termino llevando todo al punto limpio, pero también hago compostaje. Entonces el trabajo mental es tratar de llevar la menor cantidad de basura, porque eso también tiene un costo, ¿no? El costo de mantenimiento de la planta es muy alto y hay que trabajarlo entre todos, que todos los vecinos entiendan que lo que uno hace en su casa después significa un mejor desempeño del municipio. Matías, has sido muy amable por acercarte a charlar. ¿Cómo sigue esta semana, esta cuenta regresiva, los próximos días? ¿Qué acciones o cómo vas a estar trabajando? Voy a seguir con la visita a los vecinos, instituciones que quieren verme o ver al equipo y que le contemos. Ayer estuve con comerciantes y después con prestadores turísticos, donde planteé los distintos ejes. Uno es Esquel que crece y el otro era Esquel Ciudad Turística. Estuve con entidades deportivas,
también planteando cuál es nuestro proyecto. El día de mañana voy a estar con Guillermo Dietrich, que fue el ministro de Transporte de la Nación en el último gobierno, el anterior gobierno, perdón, el gobierno de Macri, y seguramente sea ministro de Transporte, si es que gana Juntos por el Cambio, cualquiera de los dos candidatos. Le voy a mostrar el estado actual del aeropuerto para que vea cuál es la situación, lograr el compromiso de él de culminar esa obra tan importante para nosotros, ver el plan de bicisendas que tenemos planteado para la ciudad, hablar con la gente de transporte público urbano para que vean los distintos financiamientos o subsidios que se puedan lograr. Y también uno de los ejes dentro del turismo es el cambio de traza de la Ruta 40 para que pase por el parque, para que potencie turísticamente no solamente Cholila, el parque, Trevelin y nuestra hermosa localidad de Esquel, sino también en nuestro camino de ingreso desde Chile hacia Argentina, ver la posibilidad de comprometerlo a la pavimentación. Es algo que funcionaría muy bien a la hora de pensar en el crecimiento de tanto Esquel como Trevelin. Valoro esta distancia y creo que si hay algo que tiene de interesante, de lindo para quienes amamos la democracia, trabajamos en comunicación o pregonamos estos valores, es la posibilidad de charlar, de preguntar, de repreguntar y de hacer participativo. Creo que ha sido una de las instancias con más diálogo, más debate y más intercambio que ha habido, donde también se haya visto la comunicación, la participación ciudadana y también se haya tenido en cuenta la expresión de las problemáticas por parte de la comunidad. Agradecerte por el tiempo y también valorar esta instancia de RPM Dialoga. Las puertas permanecen abiertas de la radio. Muchísimas gracias por la invitación, Yago, a todos los empleados que trabajan acá en la FM municipal, a todos los que nos están escuchando y coincido con vos, ¿no? Hacer saber a la comunidad cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que pensamos y que siempre haya diálogo. Estamos cansados de los políticos que lo único que hacen es criticar al otro, pensando que con eso alcanza y sobra para ganar una elección. Uno tiene que comunicar qué es lo que quiere y en caso de perder, porque uno puede ganar como puede perder, colaborar con quien tenga la posibilidad de comandar los destinos de nuestra ciudad. Creo que eso es un salto de calidad en la política y lo tenemos que dar entre todos. Tenemos que trabajar para la gente. Ellos son los que nos necesitan y es para eso que estamos en política. Así que te vuelvo a agradecer y a disposición a partir de la semana que viene para seguir hablando, sea quien sea el intendente. Matías Taceta pasó por Cultura en Altavoz. Hasta las 13 horas. Escuchanos a través de la 107.5.